Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este avance. Los 5 dirigentes venezolanos que salieron de la asediada embajada de Argentina en Caracas hablan desde Washington tras reunirse este viernes con el secretario de Estado Marco Rubio, quien elogió su valentía frente a la represión madurista. Por primera vez se dirigen a la prensa. Escuchamos. Saludos a todos. Las guacamayas, aquí hoy desde Washington, D.C., somos una muestra absolutamente clara de que la libertad es posible, de que cuando se lucha, se logra el objetivo. Ayer, junto al secretario Marcos Rubio, a quien le agradecemos profundamente la gestión por parte de esta administración, quedó muy claro que la libertad de Venezuela es prioritaria para los Estados Unidos y para la región. Mucha firmeza y nitidez de lo que están viviendo y estamos viviendo los venezolanos dentro y fuera del territorio. La administración del presidente Trump entiende perfectamente... La administración del presidente Trump entiende perfectamente lo que significa la libertad y la democracia en Venezuela para la región. Queremos agradecer desde aquí a los representantes del gobierno de los Estados Unidos y de los países aliados, a los medios de comunicación, a ustedes, pero también a todos los medios de comunicación que han sido silenciados dentro de Venezuela. Gracias a un país que nos apoyó durante aproximadamente 12 meses y estuvo con nosotros mientras llevamos adelante un trabajo absolutamente legítimo, que fue una campaña con una dignidad enorme, liderada por María Corina Machado, y que llevó el 28 de julio a Edmundo González Urrutia a ser el presidente constitucional de Venezuela. Esta campaña será recordada como una gesta histórica. En las peores condiciones se recorrió el país, en las peores condiciones enfrentamos a todo tipo de atropellos, en donde ni siquiera se le permitió a la candidata de la Unidad Democrática, escogida el 22 de octubre del año 2023, llevar adelante su candidatura. Sin embargo, eso no fue impedimento para que María Corina, junto a la unidad, a cada uno de los partidos democráticos que entendieron perfectamente su rol en este momento histórico, buscar un candidato que representara a la democracia, a la libertad y a la dignidad de Venezuela. Y ahí está Edmundo González Urrutia, de la mano de un país representando la soberanía de Venezuela. Esto es muy importante recordarlo, porque nosotros no estamos aquí porque simplemente estamos levantando la voz por la lucha. Nosotros estamos aquí defendiendo un trabajo que se llevó adelante desde una embajada por 412 días en cada uno de nuestras responsabilidades por esa candidatura, y arrasamos completamente con más del 70% de los votos. Nosotros hoy estamos libres y estamos decididos a llevar ese triunfo hasta lo que ofrecimos, hasta el final, que es Edmundo González Urrutia entrando democráticamente y siendo reconocido por las Fuerzas Armadas venezolanas como comandante en jefe de Venezuela. Nuestro escape, es una operación sin precedentes. Y quiero explicarles que nada de esa operación nosotros vamos a decir, porque es un proceso que está en marcha. Y pedimos que entiendan que la seguridad y la operación es parte precisamente del éxito que nosotros estemos aquí. Hoy es el día de María Auxiliadora. Hoy es el día, además, que 20, nuestro partido, 20 Venezuela, cumple 13 años. Pero hoy es el día que nosotros estemos aquí sentados, es el milagro de un proceso muy complejo que requirió una operación estratégica de muchas personas con unos riesgos enormes que más adelante, desde una Venezuela libre, se conocerán los detalles. 412 días muy complejos, en donde se nos violaron nuestros derechos, en donde para sobrevivir tuvimos que estar unidos como una familia que nos mantiene aquí hoy, con mucha dignidad,
aprendiendo de nosotros mismos y resistiendo, donde nuestras familias, alejadas completamente de nosotros, tuvieron que resistir el dolor de ver cómo el régimen pretendía que simplemente nos entregáramos. Nosotros pasamos, solamente cierren los ojos en donde estén, aquí o en sus casas o en sus oficinas, e imagínense quedarse encerrados donde están por 1 año y 2 meses, pero además imagínense 5 meses sin poder encender un interruptor porque no había luz. 5 meses sin poder abrir un chorro y que saliera agua. Es fácil decirlo, pero vívanlo, vívanlo. Conectados a lo mínimo, a mucha estrategia para poder sobrevivir emocional y espiritualmente. Aquí debería estar sentado Fernando Martínez Mótola. Fernando Martínez Mótola es un héroe de Venezuela. Fernando Martínez Mótola fue acusado, igual que nosotros, de terrorista. Fue acusado de los peores crímenes, siendo inocente, siendo absolutamente inocente como lo somos nosotros. Fernando Martínez Mótola murió por una orden de secuestrarlo y mantenerlo alejado de su familia. El cuerpo paga, el cuerpo cobra. Y eso es una muerte que tenemos que reivindicar, que nos costó mucho estando presos, estando secuestrados, enterarnos de que murió. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que entender lo que está pasando en Venezuela. Nosotros hoy estamos sanando y estamos listos para trabajar y nos comprometemos con el país a no descansar un minuto hasta que nuestros 900 presos que están hoy detrás de esas terribles mazmorras del régimen donde se les violan todos sus derechos, incluyendo a Juan Pablo Guanipa, un héroe que hasta ayer estuvo en clandestinidad, igual que está María Corina, y están miles de líderes que trabajaron en esta campaña, teniendo que resguardarse de un brazo represor, de un terrorismo de Estado que está simplemente acosando a toda la nación. Miren, Diosdado Cabello está enterrando al régimen de Nicolás Maduro. Ya no hay manera que busquen caminos para tratar de limpiar o legitimar. No hay empresa, no hay un ciudadano que pueda ser parte del sistema criminal de Diosdado Cabello sin que sea visto como criminal. Ya no hay excusa para nadie. Hoy el país está sitiado, hoy el país está amenazado, hoy el país está perseguido, pero hoy el país está más claro que nunca que no hay manera que permanezcan en el poder. Yo cierro diciendo, el terrorismo de Estado nos declaró la guerra a todos los venezolanos, a todos, a los que están afuera, a los que están adentro, a los que hicieron política y a los que no. Aquí no se salva nadie. Y esta situación que estamos viviendo los venezolanos no es normalizable, no es normalizable. Venezuela solo es liberable. Así lo dejo. Venezuela es solo liberable. Te doy la palabra, Pedro. Gracias. Tengo que tener el micrófono, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Para esto acá. Bien, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Continuando con lo que decía Magalí, yo quiero comenzar agradeciendo, por supuesto, y lo hemos hecho en público y en privado, en primer lugar al gobierno de Argentina, que desde el primer día tomó la decisión de acogernos, sabiendo que eso para nosotros significaba la diferencia entre la cárcel, la muerte o la vida en una libertad a medias en el lugar en el que pudimos estar refugiados durante 14 meses sin imaginar que se iba a convertir en un secuestro de 14 meses. También es importante agradecerle a la Cancillería de Brasil, porque al final nosotros estamos convencidos de que la presencia de esa bandera en la sede diplomática en la que nosotros estábamos hizo una diferencia, probablemente inhibió de locuras mayores y estamos convencidos de que eso marcó la diferencia en nuestra protección y en nuestra estancia allí. Y desde luego, ya lo decía Magalí, por supuesto la administración del presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, quienes claramente asumieron con determinación el liderazgo de esta operación junto a muchos aliados y muchas personas involucradas que lo hicieron posible. No obstante, yo me quiero detener también a partir del relato de lo que vivimos en estos 14 meses
una reflexión a partir de lo que es la diplomacia, ¿no? Y lo que es la diplomacia hoy a partir de lo que nosotros tuvimos que vivir allí durante estos 14 meses de cautiverio y de agravamiento de un asedio sin precedentes. Y es que al final cuando nosotros decidimos entrar en una embajada lo hicimos buscando protección, no buscando una cárcel. Y el régimen lamentablemente decidió convertir esa embajada en una prisión. Y lo hizo frente a los ojos del mundo porque era su manera de demostrar todo su poder, toda su maldad y de decirle a todos los demás lo que podía pasarles si decidían proteger a otros venezolanos que buscaran protección en un lugar diplomático. Y eso, por supuesto, frente a los ojos del mundo, también crea un grave y peligroso precedente, porque al final el régimen lo que está diciendo es que no hay lugar seguro frente a su dinámica criminal. Y eso, desde luego, también refuerza la tesis de que tenemos que derrotarlos. El régimen mató el asilo diplomático como institución latinoamericana y lo mató frente a los ojos del mundo. No solamente porque negó los salvoconductos, sino porque todo lo que hizo fue violando el derecho internacional de manera reiterada y sistemática frente a los ojos de todos. Hoy en Venezuela lo que opera es una diplomacia de rehenes y estamos convencidos de eso. Hoy en Venezuela opera el chantaje, opera la extorsión, las amenazas y el silencio al cuerpo diplomático acreditado en el país. Lamentablemente eso ha hecho que la diplomacia sea inoperativa y también que permanezca callada. La diplomacia convencional al final fracasó y nuestro caso es el mejor ejemplo. Al final no tiene las respuestas contra un régimen autoritario y criminal. Por eso es que creo que el éxito de nuestra operación radica en que precisamente se trató de una operación no convencional, precisamente para resolver un problema y un desafío que era no convencional. Y ese fue el éxito de esa operación. Solo podía solucionarse de esa manera. Nosotros durante meses, y ustedes, representantes de los medios de comunicación, son testigos de eso, exigimos salvoconductos, exigimos que se acercaran a visitarnos, exigimos que vieran nuestra situación de deterioro, exigimos que vieran lo que estaba haciendo el régimen contra nosotros, denunciamos la presencia de armas a lo largo y alrededor del recinto diplomático, denunciamos que se nos prohibían las visitas a nuestros familiares y a nuestros seres queridos, constataron la represión que había y la persecución que había fuera de esa sede diplomática y en el momento más álgido con los más de 2.000 presos políticos, en el momento más duro, en aquel momento de la represión. Pero por nuestro lado, digamos, del cuerpo diplomático solo recibimos silencio. La frustración y la inoperatividad llevaron a una inacción sin precedentes por parte de la diplomacia acreditada en Venezuela, que al final es tan inédita como este asedio que vivió una sede diplomática que no tiene otro momento en la historia reciente de América Latina. No ha existido un asedio de tal magnitud, con tal intensidad. Por eso es que yo creo, y esa es parte de la reflexión que hacemos acá, estando, como decía Magalí, en este milagro de estar aquí, gracias a la determinación de muchos y el coraje de muchos, es que la diplomacia necesita ser valiente, no silente. Y esa creo que es la gran lección que nos queda a nosotros acá. La diplomacia tiene que ayudar, necesita ayudar, no ser una sombra, no callarnos. Por eso es que al final, insisto, frente a un régimen criminal, solo una diplomacia fuerte puede detener, a través de emplear múltiples herramientas, puede detener lo que está pasando hoy en Venezuela. Y creo que la gran lección que deja en nuestro caso es que la diplomacia tiene que dejar de llegar cuando es muy tarde. Por eso es que al final de cuentas, ayer lo conversamos con el secretario Rubio, el rol de Estados Unidos y su diplomacia, que tiene un componente de fortaleza muy importante, hizo la diferencia en el éxito de nuestra operación y así se lo transmitimos. Y por eso también es muy importante que los venezolanos sepan que nosotros seguiremos trabajando coordinadamente con esta administración y así también con otros aliados a través de nuestras áreas de trabajo, cada uno en lo que hace, y también a través del liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Sepan los venezolanos que nosotros ahora es que tenemos trabajo por delante y no vamos a descansar hasta que logremos la libertad de Venezuela. Nosotros estamos convencidos de que nuestra libertad hoy no es un regalo, más bien es un compromiso y es una responsabilidad. Y lo es porque nuestra libertad hoy no es una libertad plena hasta que liberemos a todos los que hoy están injustamente secuestrados en el país y por supuesto al país, a Venezuela. Insisto, hoy sabemos que solo una diplomacia fuerte y decidida que presione efectivamente al régimen es lo único que los hará ceder y es lo que nos permitirá alcanzar la transición. Culmino diciendo que para nosotros recuperar a Venezuela, su libertad, es también, entre muchas cosas, tener una diplomacia que diga sí en voz alta a quien lo necesite, a diferencia del no que tantos nos dijeron a nosotros. Gracias. Viene Omar, le dejo ahora a Omar.
Y gracias. Buenos días. Gracias por este fin de semana largo asistir a esta conferencia de prensa. Me gustaría comenzar por destacar que estamos aquí porque nos escapamos de una decisión que había tomado la dictadura de Nicolás Maduro de liquidarnos física y políticamente. Y esto no es una metáfora, no es un símil, es una realidad. Tenemos elementos concretos que podemos demostrar cómo la tiranía de Maduro amenazaba constantemente durante 1 año y 2 meses la integridad física de quienes estamos acá, pero también la necesidad de liquidarnos políticamente. La sede diplomática de Argentina en Caracas estuvo rodeada durante todo este tiempo por grupos élites de los cuerpos de seguridad de Maduro. 7, 8 alcabalas antes de poder llegar a la embajada argentina en Caracas. Por un costado estaba la robusta embajada de Rusia. Por la parte posterior, la igualmente robusta y camarada del régimen de Maduro de Corea del Norte. Por el otro costado había una residencia particular que fue expropiada y ubicaron allí a grupos élites de la policía de Maduro con francotiradores equipados con sofisticados fusiles de asaltos y miras telescópicas que nos apuntaban. Además, operaban desde allí modernos drones que llegaban hasta 10.000 pies de altura para ver cuáles eran nuestros movimientos, con lo cual violaban el territorio argentino en Caracas de su embajada. Por si fuera poco, ubicaron perros, jaurías de perros de la raza Rottweiler y pastores alemanes entrenados para atacarnos, lo cual también hay evidencias. Es decir, había la intención de liquidarnos físicamente. Y políticamente ni hablar, como ha dicho Magalí y lo ha refrendado Pedro Uruchurtu. Nosotros tuvimos en la embajada la responsabilidad de dirigir una campaña electoral exitosa, nítidamente ganada por Edmundo González Urrutia. Y le habíamos asestado 3 golpes mortales a la tiranía de Maduro. En primer lugar fue el 22 de octubre, cuando, digamos, el jefe electoral de la dictadura, Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional, Espuria, le decía que en unas elecciones primarias el 22 de octubre no iban a participar más de 50, 100.000 personas, cuando mucho. Y fueron millones de venezolanos los que acudieron a este proceso primario donde no hubo participación ni del Consejo Nacional Electoral ni de las Fuerzas Armadas, y millones de venezolanos eligieron como la líder indiscutible de la oposición en Venezuela a María Corina Machado. Ese fue el primer gran golpe que le dimos a la tiranía. El segundo ocurrió el 28 de julio y fue un golpe mortal a la ilegítima usurpación del poder en Venezuela de Nicolás Maduro. Más de 7 millones de venezolanos votaron por Edmundo González Urrutia, con más del 70% de ventaja frente a la candidatura de Nicolás Maduro. Tuvieron que hacer un arrebatón, un robo de las elecciones para usurpar el poder que hoy ostenta. Y el tercer golpe, no menos duro, fue el rescate de quienes estamos acá. Porque allí estaba la representación, esa fue una de las edificaciones más vigiladas en Venezuela, por todos lados, y era el emblema de la represión de los cuerpos de seguridad del Estado, del aparato represivo. Y todavía les puedo decir, estimados representantes de los medios de comunicación social, que todavía no saben cómo fue el rescate.
Cuando esto se conozca, que se va a conocer en su momento, ustedes comprenderán que este fue un rescate de los más espectaculares en la historia de las fugas que se ha registrado en el mundo. Solo la osadía, si me permiten decir la valentía, y la coordinación y la planificación hizo posible que nosotros estemos en este momento con ustedes. Y desde luego, no estamos aquí, y el nombre que han escogido de esta operación espectacular fue el de Guacamayas, un ave muy tropical que vuela sobre el cielo de Caracas y que después de algunos meses comenzaron a visitarnos. Eran las únicas especies fuera de nosotros 5 en esa gigantesca edificación que nos visitaban y se colocaban bajo, algunas veces en los brazos, en los hombros de nosotros, y se denominó, y el venezolano, el argot, la población le dio el nombre de Operación Guacamaya. Pero esto no fue el comienzo de una nueva etapa en la lucha por la liberación de Venezuela. Esto es parte de un proceso. Ni siquiera, y tampoco es el final. Las guacamayas están volando. Están volando. Así que esperemos que ese vuelo típico de estas aves caraqueñas se posen sobre el Palacio de Miraflores muy pronto. Muchas gracias. Humberto, tú, Claudia. Humberto. Bueno, nuevamente a todos, muchas gracias por estar aquí. Yo quiero narrarles un poco, porque en la cotidianidad esto pasa desapercibido. Pero nosotros tuvimos un trabajo enorme dentro de esa embajada. Le ganamos una elección a un régimen policial, represivo, donde no hay libertades, donde todo lo controla el régimen. Y no cualquier elección. Saquen ustedes cuentas cuando a un dictador en dictadura alguien le ha ganado con 40 puntos de ventaja y con 11 millones de electores votando por ese candidato, de 12, porque los otros 8 no estaban en Venezuela y no votaron. Lo que hicimos, yo creo que va a ser estudiado de ahora en adelante. Organizamos de manera precisa casi 600.000 personas. Cubrimos absolutamente todos los centros de votación. Al final del día solo faltó un 1% de los centros. Hicimos un estudio detallado de cómo nos ganaban, dónde nos ganaban, por qué nos ganaban, qué podíamos hacer para evitarlo. Y desarrollamos un esquema que estamos seguros no solo va a servir para Venezuela, sino para el resto de los países de Latinoamérica donde se aplica el mismo modelo. Ya estamos trabajando en eso y vamos a seguir. Y es importante, piénsenlo bien, 40 puntos de ventaja, 600.000 personas. Recogimos el 85% de las actas físicas. A las 48 horas las teníamos publicadas en internet. No es fácil. No fuimos nosotros solos, fue una población. Fue el país comprometido con salir de un régimen que nos tiene a todos esclavizados. Ahí no hay ningún tipo de libertad. A los esclavos le garantizan la comida, a nosotros ni la comida.
con unos sueldos de hambre, pero la gente está decidida y lo hizo. Inclusive hasta las mismas fuerzas del Estado colaboraron. Los militares en los centros de votación colaboraron. Y eso es un nuevo modelo, es una nueva forma. Sin haber disparado un tiro, los sacamos. Tuvieron que recurrir, perdieron esa terrible legitimidad de origen que tenían hace casi más de 2 décadas. Y la perdieron en su juego. Le ganamos jugando su juego. Y podemos repetirlo. Y estamos seguros que se va a repetir en toda Latinoamérica y vamos a lograr, unidos, una Latinoamérica mucho mejor que la que tenemos ahora, que debe florecer. Porque estos regímenes, lo que han hecho en Venezuela es realmente terrible. O sea, y no me canso de decirlo, con un pueblo unido, con inteligencia, con trabajo, se lograrán las cosas. Eso se logró desde esa embajada. Tuvimos meses trabajando a la calladita y lo logramos. Y eso, lo que nos queda a todos es que es posible. Cuando la gente desea las cosas, cuando la quiere, cuando lo más importante es la libertad, se pueden hacer las cosas. Mañana en Venezuela hay una elección. Algunas personas se atrevieron a ir a esa elección y creo que es absolutamente despreciable. Ninguna de estas cosas que les estamos hablando que se hizo se está haciendo. No hay absolutamente ningún tipo de control. Estamos ante la represión más brutal de los últimos años en el país. Eso lo que es una comedia, una parodia. Y aún así, la gente está dispuesta y estamos seguros que eso va a ser un fracaso absoluto. Y básicamente lo que va a demostrar es que el pueblo venezolano sigue con su intención de ser libre y que lo vamos a lograr. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Yo quiero arrancar diciendo que yo soy testimonio de que el régimen es vulnerable, no una, 2 veces. Cuando me preguntan cuándo salí antes, ¿por qué? De nuevo, porque es vulnerable, no una, 2 veces. Y además yo quiero arrancar hablando en nombre de 2 de mis compañeros y en adelante, cada vez que yo me siente frente a un micrófono, frente a una mesa, frente a ustedes, frente a la gente, donde sea. Gabriel González, Gabito, 11 meses preso, compañero, se sentaba al lado mío todos los días, preso por informar, por hacer su trabajo, porque eso es lo que hizo. Julio Balsa, 4 meses preso también, periodista, como muchos otros que hoy están tras las rejas. Y yo no quiero jamás dejar de mencionarlos, como a muchos de mis compañeros que seguramente también están escuchando, porque a veces también escuchan lo que uno dice. Y a ellos les quiero decir que estamos aquí precisamente por ustedes también, porque es posible. Y Beto tiene una frase que es maravillosa, que es que cuando uno quiere y cuando uno ama la libertad, es posible. Y eso lo vamos a hacer. Además, no es casualidad que nosotros estemos hablando el día que 20 nuestro partido cumple 13 años. Es maravilloso. O sea, eso jamás hubiésemos podido hacerlo planificado. Si lo planificábamos, no salía. 13 años de una organización que, en mi caso, a mí me vio crecer. Y que a muchos de nosotros nos mueve el corazón y nos mueve porque precisamente es el Partido de la Libertad. Son 13 años diciendo la verdad. Yo como periodista nunca he tenido que decir otra cosa sino la verdad. Por eso me siento tan cómoda y me siento tan parte de esta organización que es maravillosa. Y es una organización que está no solamente dentro sino fuera. También está aquí, está en Washington, está regado por el mundo. Hasta en Japón tenemos gente que le vibra el corazón cada vez que escucha no solamente a María Corina, sino a las voces de muchos de nosotros. Y nosotros precisamente somos eso. No porque tenemos una autoridad extra, somos la voz de muchos venezolanos con los que nos sentimos identificados porque también padecimos mucho de eso. No tener agua, no tener luz, no ver a nuestras familias, ¿vale? O sea, muchos de nosotros ni siquiera nos hemos podido reencontrar con ellos. Y tengo que arrancar agradeciendo precisamente a ellos.
a nuestras familias que han tenido que soportar, bueno, todo, la exposición, el allanamiento de nuestras casas, de nuestras propiedades, de nuestra gente, de nuestra privacidad. Pero no somos nosotros nada más. ¿A cuánta gente no le han quitado su casa y lo que tiene? ¿A cuánta gente no le han señalado, no le han mencionado, no han vulnerado totalmente su privacidad? A ellos yo les quiero dar las gracias, porque por ellos también estamos aquí. Además quiero agradecer a gente a la que no vamos a poder mencionar quizás nunca públicamente. A lo mejor cuando esto pase, toda esa gente sabe por qué les tenemos que agradecer. No vamos a decir sus nombres porque los resguardamos, pero gracias a ellos también estamos aquí. Ellos son los verdaderos héroes. Además quiero agradecer a una mujer que bueno, que a todos nosotros nos mueve el corazón y nos defiende y nos representa, que es María Corina Machado. Una mujer que hoy desde la clandestinidad, como estaba Juan Pablo Guanipa, defiende y representa los valores de no solamente de los venezolanos, sino de muchos que se sienten venezolanos. Porque cuando uno defiende una causa como la venezolana, uno se siente también parte y se siente ciudadano de esa causa. A María Corina yo le quiero agradecer además por la valentía, por todo lo que ha movido, por toda la gente con la que ha hablado, con la firmeza y por la valentía con que ha defendido los derechos, no solo de nosotros, sino de gente que como nosotros también hoy es libre. Por supuesto a Estados Unidos, a muchos aliados y a ver, a la gente como ustedes, porque yo sé que a veces se puede volver fastidioso, ¿no? O sea, están en la embajada, otra vez sin luz, otra vez sin agua, pero gracias a ustedes también por darnos voz. Sin eso no hubiese sido posible que mucho de lo que nosotros pasamos se conociera. De nuevo, que además guardó silencio, que fue discreta, que no dijo nada, que nos pasó, que nos ayudó, que te abrió la puerta, que abrió su casa. Esa gente también le quiero decir gracias, porque además, y quiero insistir en esto, cuando a veces estamos en silencio también estamos actuando y ahora estamos operando, déjenme decirles. Y de nuevo, sabemos lo que está pasando adentro. Parece silenciosa, pero esto es una ola que hierve, que se escucha, nosotros la escuchamos. De hecho, algunos periodistas nos decían en una pregunta, bueno, ustedes leían las redes, leen los comentarios en las redes, no solo eso, lo vemos, lo escuchamos, muchos mensajes. Hay personas que, bueno, ofrecen una oración, una imagen, una compañía, algo. A toda esa gente, gracias, porque en todo este tiempo jamás nos sentimos solos, gracias a ustedes también. Y yo quiero cerrar diciendo que este país nos necesita y por eso estamos aquí. Nosotros no salimos a estar nada más en una rueda de prensa o frente a un micrófono a estar trabajando. Cuando no nos ven, también estamos haciendo. Vamos a tocar todas las puertas y todos los corazones posibles para no solamente llevar nuestra historia, sino la historia de la gente que queda ahí, la historia que queremos contar. Y yo quiero cerrar con eso porque como un amigo me decía, bueno, ¿y por qué no te has ido de Venezuela? Yo tampoco me quería ir de Venezuela, bueno, porque yo quiero contar esa noticia. Macero, coordinadora de comunicación del Partido 20 de Venezuela, de María Corina Machado, hablando en esta conferencia de prensa junto a estos otros 4 líderes que salieron de la Embajada de Argentina en Caracas.